En 1925, el explorador británico Percy Harrison Fawcett desapareció sin dejar rastro en la selva amazónica, en lo que se convertiría en uno de los misterios más perdurables del siglo XX. La desaparición de Fawcett sigue siendo uno de los casos más intrigantes de la historia de la exploración. ¿Qué le ocurrió realmente al intrépido explorador británico y su equipo mientras intentaban descubrir una ciudad perdida en las profundidades de la jungla? En este video, desentrañaremos el misterio detrás de la desaparición de Fawcett, explorando los eventos, las teorías y las leyendas que se han tejido alrededor de su nombre. Percy Fawcett era un hombre fascinante. Nacido en 1867, en Inglaterra, Fawcett pasó gran parte de su vida como militar y geógrafo. Después de servir en el ejército británico, se dedicó a explorar territorios remotos, desarrollando una profunda fascinación por América del Sur. Durante sus viajes, Fawcett había hecho mapas de zonas inexploradas en Brasil y Bolivia, obteniendo un notable reconocimiento en el ámbito científico. Pero fue su obsesión por encontrar una ciudad perdida en la jungla amazónica lo que lo llevó a enfrentar un destino misterioso. En 1920, Fawcett se encontraba en Brasil para realizar una expedición a la región amazónica, donde se rumoreaba sobre la existencia de una ciudad antigua y desconocida, a la que él llamaba Zeta. La ciudad, según sus fuentes, estaba perdida en la densa jungla, oculta por siglos de olvido. Lo que parecía ser una aventura de descubrimiento se convirtió en una misión fatal, cuando, en 1925, Fawcett y su equipo desaparecieron sin dejar rastro. Ninguna pista fue encontrada sobre su paradero, y hasta el día de hoy, su desaparición sigue siendo un misterio insondable. Para comprender la desaparición de Percy Fawcett, es necesario adentrarnos en su obsesión por la ciudad perdida. En 1906, Fawcett viajó por primera vez a América del Sur, específicamente a la región amazónica de Brasil. En sus primeros viajes, Fawcett estudió las civilizaciones indígenas y realizó cartografías de la selva. Fue en estos viajes donde se encontró con historias de una ciudad perdida, llamada Zeta, que se decía que había sido construida por una civilización avanzada, pero que había desaparecido sin dejar huella. La ciudad perdida de Zeta se convirtió en una obsesión para Fawcett. En sus investigaciones, descubrió documentos históricos que mencionaban a esta civilización en las antiguas crónicas de exploradores españoles. Con el tiempo, Fawcett desarrolló la teoría de que esta ciudad no solo existía, sino que era un centro de avanzada tecnología, y una cultura compleja que podría haber estado mucho más desarrollada que las tribus indígenas de la región. Esta visión lo impulsó a planificar su expedición más ambiciosa, adentrarse en lo más profundo de la jungla amazónica en busca de Zeta. En 1920, Fawcett publicó un informe en el que describía sus teorías sobre la ciudad perdida. Sus publicaciones fueron tomadas en serio por científicos y exploradores, pero también atrajeron a aquellos que pensaban que sus ideas eran poco realistas. Sin embargo, la fascinación por la ciudad de Zeta solo creció, y Fawcett estaba decidido a encontrarla. Después de recibir apoyo financiero para su expedición, Fawcett y su equipo comenzaron a prepararse para la expedición más arriesgada de su vida. El 20 de abril de 1925, Percy Fawcett, acompañado por su hijo Jack y un amigo llamado Raleigh, partió hacia lo desconocido. El equipo llevaba provisiones, mapas y equipos de exploración para adentrarse en la selva amazónica y encontrar la ciudad perdida de Zeta. La travesía no sería sencilla, ya que Fawcett conocía bien la peligrosidad del lugar, pero la certeza de encontrar la ciudad y demostrar su teoría lo mantenía decidido. Los primeros días de la expedición transcurrieron sin mayores inconvenientes, pero a medida que se adentraban más en la jungla, comenzaron a experimentar los peligros de la región, enfermedades tropicales, animales salvajes, y una densa vegetación que dificultaba el avance. A pesar de los obstáculos, Fawcett estaba más determinado que nunca. Sus notas y su mapa indicaban que la ciudad estaba cerca, y su esperanza de encontrarla solo aumentaba. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las noticias del avance de Fawcett comenzaron a ser más escasas. A partir de junio de 1925, los informes del equipo dejaron de llegar,
y las autoridades comenzaron a preocuparse. Los miembros de la expedición habían dejado de enviar cartas y señales, y no se sabía nada de su paradero. Fue en ese momento cuando el gobierno brasileño envió una expedición de rescate para intentar localizar al equipo de Fawcett, pero, al llegar a la zona donde se esperaba encontrarles, no hubo ni rastro de ellos. La desaparición de Perky Fawcett y su equipo rápidamente se convirtió en un enigma sin resolver. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, no se encontraron cuerpos, ni señales claras de lo que había sucedido. Las autoridades brasileñas, al no poder localizar al equipo, rápidamente concluyeron que probablemente fueron atacados por indígenas hostiles. Sin embargo, esta teoría nunca fue aceptada por muchos, que consideraron que Fawcett era un hombre experimentado que habría sabido cómo manejar tales situaciones. A lo largo de los años, las teorías sobre lo que realmente ocurrió con Fawcett han sido diversas. Algunos creen que el explorador encontró finalmente la ciudad perdida de Zeta, pero que se perdió en la jungla debido a una fatalidad desconocida, tal vez afectado por la selva o por enfermedades que lo atraparon. Otros, sin embargo, sostienen que el explorador fue víctima de algo mucho más siniestro. Según algunas leyendas, Fawcett podría haber sido atrapado por una antigua civilización o por seres en la selva que no estaban destinados a ser encontrados. Aún más inquietante es la idea de que Fawcett encontró algo que no debía haber visto y fue silenciado para evitar que revelara secretos poderosos. Algunos creen que Fawcett fue capturado por los nativos de la región, que no querían que el mundo descubriera las ruinas de una ciudad tan antigua. Otros sostienen que el explorador fue víctima de un ataque de animales salvajes, o incluso que quedó atrapado en una trampa mortal. Sin embargo, la falta de pruebas concretas ha mantenido el misterio intacto durante más de 90 años. La desaparición de Perky Fawcett nunca ha sido resuelta, pero su legado ha perdurado en la cultura popular y la historia de la exploración. Su nombre sigue siendo sinónimo de valentía, misterio y determinación. Tras su desaparición, su familia y otros exploradores intentaron seguir sus pasos, buscando respuestas a su paradero y la verdad detrás de la ciudad perdida de Zeta. Aunque el misterio sobre su desaparición persiste, Fawcett inspiró a generaciones de exploradores y aventureros. Su pasión por la exploración y su dedicación a descubrir lo desconocido motivaron a muchos a seguir sus pasos en la selva amazónica, aunque ninguno de ellos logró resolver el enigma de su desaparición. La ciudad de Zeta sigue siendo un misterio, y muchos siguen buscando lo que Fawcett nunca llegó a encontrar. Hoy, Perky Fawcett sigue siendo una figura legendaria. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la búsqueda del conocimiento y la aventura puede llevarnos a lugares donde la muerte y el misterio se encuentran. La selva amazónica, vasta e implacable, sigue guardando sus secretos, y el misterio de Fawcett continúa siendo uno de los grandes enigmas no resueltos de la historia de la exploración. La desaparición de Perky Fawcett en 1925 nunca fue explicada de manera satisfactoria. Aunque la selva de la Amazonía ha sido explorada por decenas de generaciones, el último rastro de Fawcett sigue perdido entre las sombras de los árboles. Quizá algún día, alguien descubra lo que le sucedió, pero hasta entonces, su historia permanecerá como una leyenda, una advertencia de que a veces los secretos del mundo son demasiado poderosos para ser revelados. La desaparición de Perky Fawcett sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos de la historia de la exploración. A pesar de los esfuerzos por desentrañar el destino de este intrépido explorador británico, su rastro se desvaneció por completo en las profundidades de la selva amazónica, dejando detrás una serie de preguntas sin respuestas. ¿Realmente descubrió la ciudad perdida de Zeta, solo para ser consumido por las sombras de la jungla? ¿O fue víctima de un destino más oscuro, tal vez una tragedia alimentada por la misma obsesión que lo empujó a buscar lo inalcanzable? El misterio de su desaparición resuena más allá de la figura de Fawcett, tocando el corazón mismo de los grandes enigmas de la humanidad. Todos somos testigos de la misma lucha interna entre el deseo de explorar lo desconocido y los peligros que acechan en lo inexplorado. Como muchos antes que él, Fawcett desafió las fronteras del mundo conocido,
solo para encontrarse con un destino que ha sido imposible de entender, incluso con los avances de la ciencia y la tecnología. Su historia permanece como un testimonio de nuestra eterna fascinación por lo inexplicable. Quizá nunca sabremos lo que realmente ocurrió con Percy Fawcett, pero su desaparición, como la de tantos otros grandes misterios de la humanidad, nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. En la vasta selva amazónica, tal vez haya secretos que no estamos destinados a conocer. Sin embargo, la figura de Fawcett y la ciudad perdida de Zeta seguirán siendo un eco en nuestras mentes, un recordatorio de que hay misterios que persisten, que desafían el tiempo y la lógica, y que están destinados a permanecer como sombras en los rincones más oscuros del mundo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.